encontramos en el plantel San Lorenzo de Sonco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM. Quiero presentarles a dos amigos. Tenemos a Ernesto Arechiga y también tenemos a Juventino Jiménez. Ellos dos llevan un programa que se llama Letras Habladas y trabajan aquí en la universidad. Hola, Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias. Bien, gracias. Aquí estamos. Vamos a empezar y quisiera hacerles una serie de preguntas a ustedes dos. Claro. Ellos trabajan en este programa aquí en la universidad y quisiera preguntarles, ¿podrían compartirnos brevemente qué hace el programa, cuál es el objetivo? Sí. Bueno, pues contarles un poquito que el programa Letras Habladas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México impulsa la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad visual en esta universidad. Y bueno, pues no solo atendemos a la inclusión de nuestros estudiantes, sino también de usuarios con discapacidad visual de otras instituciones o simplemente habitantes de la Ciudad de México. El programa Letras Habladas, una de sus características principales es que adapta textos en formatos accesibles para personas con discapacidad visual. Llámense libros en formatos electrónicos, como puede ser en Word, en PDF, también en audio, en formato MP3 con un programa, un software, un sintetizador de voz, o en braille. También asesoramos a los profesores de estudiantes con discapacidad visual que, bueno, pues les toca atender a un compañero estudiante que ingresa a esta universidad y que los profesores de pronto no saben cómo atender a esos estudiantes ciegos. Entonces, nosotros lo que hacemos pues es orientar a ese profesor sobre cómo trabajar con ese estudiante en el salón de clases, cómo lo va a evaluar, y también, pues por supuesto que cuenta con este programa para poder realizar todos sus materiales en formatos accesibles, todas las fotocopias, libros que requiera el profesor usar en clases. Otra tarea que nosotros hacemos es la concientización del personal y de los estudiantes de la universidad. Recientemente empezamos con nuestras autoridades impartiéndoles un taller de concientización en torno a cómo tratar y cómo convivir con una persona con discapacidad visual y con otras discapacidades, por supuesto, dentro de la UACM. Falta mucho por hacer, ya también hemos empezado con estudiantes, pero pues es una universidad muy grande, son varios planteles, entonces tenemos una gran tarea por delante para concientizar y que realmente pues transite la UACM para ser una universidad incluyente. También damos talleres extracurriculares para nuestros estudiantes con discapacidad visual, como son un curso de computación con programas lectores de pantalla para ciegos, cursos de inglés, de ortografía y redacción también, de matemáticas. Ello lo hacemos con profesores de la propia universidad. Estas son las principales tareas que realiza el programa Letras Habladas. Y bueno, pues sabemos que nos queda un gran pendiente todavía. Hemos empezado con la discapacidad visual, sabemos que quedan grandes pendientes con las otras discapacidades, como es la auditiva, por supuesto. Ok, otra pregunta. Este programa, Letras Habladas, ¿cómo surgió? ¿De dónde nació esta idea? ¿Cómo se difundió? Sí. El programa Letras Habladas se fundó en 2007, en el año 2007, a raíz de una cuestión en principio casual, que fue, yo soy profesor de historia, y un día en mi clase entró al salón Fermín con su bastón, Fermín Ponce, que es un estudiante nuestro, y pues yo me alarmé, le dije, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Cómo vas a estudiar historia? La historia se aprende generalmente pues, a través de los libros, leyendo. Entonces, bueno, fue como
para mí esa primera inquietud, ¿no? Y fue con Fermín con quien empezamos a pensar un poco en la posibilidad de cómo llevar a cabo algo dentro de la universidad, un programa, una acción que nos permitiera incluir a las personas con discapacidad visual. Él me contó ya del uso de las nuevas tecnologías para precisamente dar mayor posibilidad a la inclusión de personas con discapacidad visual, la posibilidad de acceder a la lectura mediante un lector de pantalla, en audio, o bien imprimir textos en braille. Sí, ahí empezamos un poco la plática. Él fue también quien me contó, formaba parte Fermín de una asociación civil que se llama Punto 6, y ellos como asociación ya tenían un proyecto que es, digamos, la base de Letras Habladas, que habían presentado a otras universidades, a la propia Universidad Pedagógica Nacional y a la UNAM, donde pues no había habido una respuesta, digamos, positiva para echar a andar este proyecto. Me explicó en qué consistía, lo revisamos y decidimos hacer una adecuación, digamos, al proyecto original para presentarlo a esta universidad y al rector, concretamente el ingeniero Manuel Pérez Rocha en aquel entonces, quien pues se entusiasmó con la idea. Vimos en otras instancias de la universidad, digamos, como para buscar la aprobación, y eventualmente nos aprobaron el proyecto en el año 2007. Entonces, para acá, pues empezamos un trabajo que inició en cero, no teníamos nada, era nada más la idea en principio. Después ya pudimos ir concretando mediante un espacio, que fue lo primero. Tuvimos este salón, precisamente fue el espacio, no teníamos nada, ni sillas, ni computadoras, ni nada. Pero bueno, después poquito a poco lo fuimos armando. De esta manera surgió Letras Habladas con un equipo de colaboradores que son entre ellos el propio Fermín Ponce, Juventino Jiménez, José Luis Osorio y Yasmín López, que son 4 personas con discapacidad visual, son ciegas y tienen preparación profesional. Ellos también son egresados de universidades y bueno, con ellos empezamos a trabajar, ellos todavía como Punto 6. Hace 2 años para acá ya logramos que se incorporaran como trabajadores de la universidad, lo cual significó que Letras Habladas desde el principio ha estado, digamos, se ha trabajado con gente con discapacidad. Es un programa que incluye personas con discapacidad visual en el ámbito laboral y son ellos quienes dan servicio a la comunidad de personas con discapacidad visual, tanto los inscritos en la universidad como los que son nuestros usuarios externos. De esta manera, pues buscamos en ese sentido también una ampliación de los derechos para las personas con discapacidad visual y bueno, tratar de difundir nuestro trabajo lo más posible para tener cada día mayor número de usuarios. Ok. Sí. Veo que el objetivo del programa... ¿Cómo ha avanzado este programa en cuanto a su objetivo? ¿Cuáles han sido los avances? Sí, los avances, pues en primer lugar ha sido pasar justamente de un estudiante, que era Fermín, a eventualmente 20 estudiantes hoy día inscritos en la universidad, que son personas con discapacidad visual y que ya formalmente están estudiando una carrera universitaria. Además, también pasar de 0 usuarios a más de 100, tenemos hoy día un registro de alrededor de 120 personas que son nuestros usuarios externos y que hacen uso de estos servicios, de tal manera que pues poco a poco es una labor lenta porque vemos que para llegar a la universidad todavía hay muchos obstáculos que salvar, ¿no? Una persona ciega se queda generalmente entre la educación media y la educación media superior, o sea, secundaria y preparatoria. No muchos terminan el bachillerato y están en condiciones de ingresar a la universidad. Sin embargo, hemos tratado de incorporar lo más posible, ¿no? También en la labor, digamos, de hacer de la Universidad de la Ciudad de México una institución incluyente, pues hemos dado un paso que consideramos es firme, aunque, como dice Juventino muy bien, nos faltan muchos pasos más, es decir, debemos ampliar nuestro ámbito de inclusión a otras discapacidades. Aquí empezamos
en realidad con una discapacidad que fue la visual, por los motivos que ya conté, por la forma concreta en que se produjo esto, decía yo un poco casual, ¿no? Pero que poco a poco ha ido concientizando a la universidad, dándonos cuenta todos como comunidad de la necesidad de ser una institución incluyente, y Letras está siendo un ejemplo en este sentido para la propia comunidad de la UACM, y pensamos que también, y ojalá que así sea, hacia afuera, ¿no? Que también tengamos este ejemplo a dar un poco. En ese sentido, aunque estamos en San Lorenzo Tezonco, aquí está el programa físicamente, estamos tratando de ampliar nuestros servicios a los otros planteles de la universidad, de tal suerte que haya salas de lectura y acceso, ¿no? al estudio y al trabajo en bibliotecas en cada uno de los planteles, en nuestras 5 planteles de la universidad, en las bibliotecas concretamente. Entonces, bueno, ese es un poco el trayecto. Creemos que hemos ido creciendo y la universidad, pues poco a poco también nos ha dado un reconocimiento que, bueno, se ha ganado con trabajo, pero que esperamos sea pues, muy útil para ampliar la universidad en este sentido de la inclusión. Y como saben, viene el tercer congreso sobre derecho a la lectura, sobre el Tratado de Marrakech. ¿Podrían explicarnos cuál es la relevancia para la educación de este tratado? Bueno, este tema tenemos precisamente el tercer foro de Marrakech aquí que va a estar en el plantel del plantel Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, los días 23 y 24. Es bien importante el Tratado de Marrakech porque estamos hablando de los textos, el derecho a la lectura, el derecho a contar con textos en formatos accesibles para personas con discapacidad. Aquí sí ya no hablamos solamente de discapacidad visual, sino estamos hablando de las demás discapacidades, la discapacidad visual, la discapacidad intelectual y los requerimientos que puede llegar también a tener las personas con discapacidad física. Uno de las grandes dificultades o el gran obstáculo al que nos enfrentamos las personas con discapacidad es cómo acceder a un texto que está en un papel, que está impreso, o hoy en día que también está en internet. ¿Cómo acceder a esa información? Todos sabemos que cuando somos estudiantes necesitamos leer un libro, necesitamos leer una fotocopia, y para eso pues necesitamos hacer esos materiales en un formato accesible. Yo decía hace un momento, en el caso de los ciegos puede ser en formatos electrónicos, en Word o un PDF accesible, en audio, en braille o en texto magnificado para los de baja visión. En el caso de los sordos, pues bueno, los videolibros. En el caso de la discapacidad intelectual, bueno, pues los textos en lectura fácil. Entonces, es muy importante que conozcamos el Tratado de Marrakech que suscribe, ratifica México, el gobierno mexicano, y que está obligado a generar las directrices para que contemos con materiales accesibles para las personas con discapacidad. Es una tarea difícil. Recientemente estos foros lo que están permitiendo es difundir el Tratado de Marrakech, escuchar a los diferentes actores sociales y gubernamentales que tienen que intervenir en este proceso del Tratado de Marrakech, y por supuesto que también las personas con discapacidad pues tenemos que conocer el tema y estar presentes para que finalmente esos materiales estén accesibles y que podamos también, algo que establece el Tratado de Marrakech, es el intercambio transfronterizo. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo en Argentina o en otros países europeos, latinos y de otros continentes están haciendo materiales en formatos accesibles, los podamos intercambiar, que nosotros podamos mandar nuestros materiales y ellos a su vez nos puedan también enviar sus materiales que están produciendo, para que no repliquemos esfuerzos tanto dentro como fuera del país. Ese es el tema del Tratado de Marrakech, y que también es un tema de concientizar a las editoriales que están muy preocupadas por el tema de que nos podamos plagiar la información, sus publicaciones. No, ellos no tendrían por qué preocuparse.
la finalidad es sumamente noble, es permitirnos a nosotros como personas con discapacidad que podamos tener los materiales de lectura en formatos accesibles, igual que cualquier otro ciudadano, igual que cualquier otro estudiante de cualquier grado educativo que vaya desde preescolar hasta posgrado, llámese licenciatura, maestría, doctorados, ¿no? Ese es el impacto del Tratado de Marrakech. Es fundamental que lo conozcamos, es fundamental que exijamos nuestro derecho al acceso a la lectura, que la misma Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pues, contempla, ¿no? Esos derechos que tenemos que tener materiales en formatos accesibles, así como pedimos espacios accesibles físicamente, también tener las lecturas en formatos accesibles. Es un derecho humano y es algo que tenemos que luchar y que tenemos que lograr y generar las directrices, las políticas públicas a nivel nacional. Y bueno, pues el día 23 y 24 estaremos abordando este importante tema del foro del Tratado de Marrakech, el derecho a leer. Si quisiera nada más agregar, bueno, cuando empezamos el programa teníamos esa preocupación de que nos acusaran de ser piratas, de estarnos robando la información, porque la ley de derechos de autor es un poco dura, aunque encontramos después, no en la ley, sino en un reglamento de la ley, un artículo que nos permitía, digamos, tener acceso al material, reproducirlo, adaptarlo, para poder distribuirlo en la universidad, debido a que en esa clausulita decía, bueno, se permite la reproducción si está dirigido a personas con discapacidad y los servicios son gratuitos. Entonces, Letras Habladas ofrece sus servicios de manera gratuita y por ahí salvamos, pero seguía siendo una excepción dentro de un reglamento que no era la ley. Ahora con el Tratado de Marrakech esto se eleva, digamos, este derecho se hace ya vigente y va a adquirir un estatus mayor. Ya no es solo una excepción, va a ser y tiene que ser, digamos, ya un derecho consagrado por la ley para todas las personas con discapacidad, este acceso libre a la lectura. Sí. Muy bien, muy bien. No sé si quieran comentar algo más para los alumnos, algún tipo de consejo, algún tipo de, no sé, sobre este tipo de iniciativas, ¿no? Cuando los chicos tienen alguna iniciativa, no sé, ¿qué quisieran compartir? Darles un consejo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, pues lo primero es, nosotros desde nuestra experiencia lo que podemos decir es que es organizarse, es encontrar un objetivo en común y finalmente presentar la iniciativa que tengan dentro de las instituciones educativas, gubernamentales, civiles, a la persona y a la institución correspondiente, para que finalmente tengamos más universidades, más instituciones, atendiendo las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad, sean ciegos, sean personas sordas, sean personas con discapacidad intelectual, discapacidad física, discapacidad psicosocial. Yo diría eso, que no se detengan a presentar sus propuestas, que las hagan, y ojalá mañana no solo sea la UACM, sino puedan ser otras universidades haciendo cosas en favor de la comunidad de personas con discapacidad. Yo, sí, perdón, si me permite. Bueno, agregar a lo que nos ha dicho Juventino, la necesidad de que este trabajo de organización se dé dentro del ámbito de una lucha por los derechos. No son concesiones, no estamos hablando de un enfoque ya asistencialista, donde se concibe a la persona con discapacidad desde una perspectiva de, bueno, pobrecito, vamos a ayudarlo. No, son derechos que hay que exigir, por los cuales hay que pelear y que existen pues como tales derechos en leyes superiores, digamos, que son a nivel universal. Entonces, la organización tiene que darse sobre esa base y es fundamental que las instituciones también se den cuenta de esto. O sea, que no es una cuestión de dádiva, de concesión, sino de realmente reconocer los derechos. Por ahí viene la organización. Y creo que, si bien, digamos, tradicionalmente la pelea la dan, o esta lucha la dan las personas con discapacidad, también observamos que hay muchas personas que no tienen discapacidad que se suman fácilmente
a esta tarea, ¿no? Lo hemos visto en esta universidad, Letras Habladas ha podido sobrevivir gracias al trabajo de estudiantes que de manera entusiasta suman su tiempo y su esfuerzo para poder tener los textos listos para nuestros usuarios. Lo mismo que vemos profesores que también han adaptado todo. Entonces, hacer el esfuerzo, la organización no es solo de las personas con discapacidad, sino de una comunidad más amplia. Hay que involucrar a las personas que no tienen una discapacidad, pero que pueden también colaborar en esta lucha, insisto, por los derechos. Sí. Y yo solo un punto ahí. Sí, me parece muy importante decirlo. Yo solo agregaría que invitar a las autoridades de las universidades y las instituciones educativas del país pues a que volteen a ver el tema de la discapacidad y que no se cierren y que bueno, pues son tiempos donde podemos hacer muchas cosas, como comentaba el maestro Arechiga, México suscribe, ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cada 4 años el Estado mexicano es evaluado por el Comité de Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas y entonces creo que todos tenemos una tarea, tanto personas con discapacidad, organizaciones civiles, como el gobierno mexicano y sus instituciones educativas tienen el compromiso de realizar una verdadera inclusión educativa, no quedarse en el intento nada más. No, efectivamente. Nos acaban de hablar sobre el programa de Letras Habladas, que es un programa muy importante. Espero que con esto que han obtenido de información les haya servido y les sirva para seguir en esta lucha para las personas con discapacidad. Ojalá les sirva de ideas y de aprendizaje todos estos puntos. Quiero de verdad agradecerles mucho a ustedes dos por la apertura que tuvieron para la entrevista y para poder difundir esto a la comunidad sorda, que a veces la comunidad sorda no tiene noción de cómo funcionan estas cosas y con esto seguramente les quedará más claro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Estos materiales que tenemos aquí, estos pequeños libros que tenemos aquí, ¿podrían explicarnos acerca de estos materiales? Bueno, lo que tiene en este momento Rosalinda en la mano es un calendario que imprimimos como material de apoyo para los estudiantes ciegos y nuestros usuarios externos también. Son materiales gratuitos, está impreso en braille. Uno diría, bueno, hoy en día hay teléfonos, hay computadoras, se puede llevar ahí ver el calendario, pero sin duda el braille, que es algo que nosotros defendemos, la lectura en braille, es primordial y es lo más sencillo. Yo estoy haciendo mi agenda de trabajo, mi planeación de trabajo, y entonces agarro mi calendario braille, lo abro como cualquier persona que ve bien, una persona normovisual, y él puede revisar los días, las fechas, todo en ese pequeño calendario, aparte es de bolsillo. Y bueno, también tiene una cartilla que le imprimimos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que bueno, vienen ahí los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, pues eso se imprimió aquí en el programa Letras Habladas. El programa tiene impresoras braille que facilitan, bueno, elaborar este tipo de materiales, pero principalmente imprimimos los materiales que necesitan nuestros estudiantes, ¿no? Si un maestro llega y dice, quiero que me impriman este examen para mi estudiante Miguel, entonces se lo imprimimos en braille sin ningún problema y el maestro se lleva el examen o el estudiante, ¿no? Para poderlo aplicar en el grupo, igual que cualquier otro estudiante. En mis manos tengo aquí una lupa también electrónica, que esta recientemente lo compró la universidad, la UASM, para los estudiantes con baja visión. Este equipo, necesitaremos un texto para que se vea. A ver, ahí no sé qué estoy haciendo. A ver, no sé si ahí Ernesto más bien puede explicar cómo funciona ese aparato, por favor, sí, porque es visual, ese es muy visual y así yo no lo puedo explicar. Voy a atravesar, sí, pero voy adelante. Sí, bueno, justamente se puede observar, este aparato permite magnificar los caracteres que están en el papel impreso, se hacen más grandes y tiene posibilidad de ir aumentando incluso el tamaño, además de tener diversos tipos de contraste. Aquí estamos viendo fondo negro, letra verde, y tiene fondo negro, letra amarilla, y así podemos ir cambiando para que, dependiendo, este es para las personas que tienen debilidad visual,
puedan tener acceso a la lectura. Tiene varias modalidades. Este tipo de aparatitos los tenemos para nuestros usuarios internos y externos para cuando vienen a hacer uso de ellos aquí en nuestras instalaciones, ¿no? Es un medio, digamos, de contraste y que permite este aumento en el tamaño de las letras para poder leer. Es igualmente una manera de tener acceso a la lectura. En realidad sería básicamente esto. De la colección de textos que estábamos hablando, nada más quería agregar algo. Se puede observar que tiene en la primera cara una impresión con letras, a colores incluso, que hemos, digamos, acordado poner solamente para que las personas que sí ven se den cuenta de lo que se trata un poco, ¿no? Este material no requiere este tipo de letras impresas. Para una persona ciega pues es indiferente totalmente si tiene o no esta impresión. Es para que la comunidad también se dé cuenta de qué se trata esto, ¿no? Es decir, como una forma más de ir educando, de ir ampliando, digamos, los horizontes, y que la persona que no tiene discapacidad se sensibilice frente a esto y de, bueno, pueden leer. ¿Cómo le hacen? Van leyendo en el pecero, por ejemplo, van leyendo así, como lo estoy haciendo yo ahora, al revés de como uno lo haría, digamos, poniéndose el libro sobre el estómago y leyendo de arriba para abajo. Sí, se puede leer así, porque ellos leen con sus dedos nada más, entonces no hay problema. Sí. Entonces, tiene muchas posibilidades este material, y bueno, está disponible aquí para nuestros usuarios internos y externos. Bueno, y aquí tengo en mis manos unos discos que son los audiolibros. Es un disco que contiene información en el disco. Tiene una carpeta en MP3 con sintetizador de voz y tiene el libro en formato Word. Aquí, ¿cómo es este proceso? Aquí el estudiante o usuario externo llega, trae el libro que él requiera leer, se lo escaneamos, lo digitalizamos, los compañeros de servicio social corrigen el material, tienen el libro original en papel y aparte tienen el texto digital en la pantalla, van cotejando, van acomodando la información, van quitando la basurita que hay va quitando la basurita que está ahí, que aparece en la pantalla, que salió el momento de escanear, y van acomodando los pies de página, van describiendo las imágenes. Hay que reacomodar las tablas para que el programa lo pueda leer bien. Y bueno, son textos en su mayoría académicos. Por ejemplo, aquí está un libro que se llama Hacia la Formación de América Latina. A ver, voy a tomarlo tantito, creo que era este, a ver cuál es. Así, este pueblo es una obra que se llama Hacia un nuevo orden estatal en América Latina. El autor es Calderón Fernando Dos Santos ¿qué es? Marioli, sí. Entonces, bueno, esta es una obra, es un libro, y bueno, de esta forma el usuario tiene este disco y ya lo puede meter en su computadora y empezar a leerlo. Eso es lo que nosotros hacemos. Tenemos más de 10,000 libros electrónicos, tenemos más de 500 audiolibros y tenemos 3,000, en promedio 3,000 textos que son capítulos de libros, de revistas, fragmentos periodísticos que los estudiantes nos piden, los estudiantes ciegos nos piden para sus materias, para sus asignaturas, para poder leer igual que el resto de los compañeros. Y bueno, lo más importante que comentamos, ese servicio es absolutamente gratuito, la universidad, esa es su filosofía, y bueno, pues ahora sí que nosotros cumplimos con absolutamente ese objetivo, ¿no? De que los compañeros ciegos tengan estos materiales en formatos accesibles y todos los servicios que ofrece el programa sean gratuitos y estén al alcance de la población con discapacidad visual que así lo requiere. Wow. Sí, Wow, la verdad es que es un trabajo bien relevante todo esto que hacen en favor de las personas con discapacidad visual, sobre todo que es su derecho, garantizando un derecho, y también para que las personas ciegas puedan tener esos derechos. Sí, seguramente tendremos nosotros que trabajar y ver qué hacer para hacer lo mismo con las personas con discapacidad auditiva, para las personas sordas, ¿no? También tendremos que generar alguna iniciativa. Muchísimas gracias a los dos por su aportación, que fue valiosísima. Muchas gracias a ustedes.